Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la historia de Samsung. En este emocionante recorrido exploraremos los orígenes humildes y el ascenso imparable de esta icónica empresa, desde sus primeros pasos como una modesta entidad comercial hasta convertirse en un gigante global en tecnología y más allá. Descubriremos los desafíos, las decisiones audaces y las innovaciones que marcaron su camino. A lo largo de los años, Samsung ha superado obstáculos monumentales, ha forjado alianzas inquebrantables y ha transformado industrias enteras. Prepárate para sumergirte en una narrativa llena de perseverancia, visión y logros extraordinarios. Así que acompáñanos mientras desentrañamos la apasionante historia de Samsung. En cualquier rincón del tiempo y en cualquier rincón del espacio puede manifestarse la semilla de un negocio floreciente. Una idea luminosa o un individuo entregado no pueden ser constreñidos por las sombrías telarañas de los tiempos de guerra o los desoladores estragos financieros. A lo largo de los albores del siglo XX, numerosas ideas y empresas no solo sobrevivieron, sino que prosperaron en medio de tales coyunturas. Algunas ascendieron hasta convertirse en marcas de renombre internacional, reverberando en todos los confines del globo terráqueo. Sin embargo, edificar un imperio desde las ruinas de oportunidades escuálidas en un entorno que había sido azotado por la guerra, y no solo ascender a las cumbres del éxito, sino también liderar la revolución tecnológica planetaria, es una narrativa de singular rareza, propia de una vida singular, y precisamente esto fue lo que llevó a cabo Samsung durante aquel periodo en el que Japón ejercía su dominio sobre Corea. Lee Byung-chul, el fundador visionario, erigió una entidad comercial que respondía al nombre de Mitsubishi Trading Company, conocida localmente como Samsung Sanjo. Este capítulo se enmarca en una época en la que los coreanos vivían un despojo cultural asfixiante por parte de los japoneses, quienes imponían cambios en los nombres de las personas y prohibían a los niños coreanos el aprendizaje de su lengua materna en las escuelas. Pese a esta marea contraria, Lee Byung-chul mantuvo incólume su optimismo y estableció su empresa en Daegu, aprovechando de manera ingeniosa su posición estratégica. Su actitud resiliente y la firmeza de su convicción en el potencial de su visión fueron los cimientos de lo que se transformaría en un legado de tenacidad y éxito frente a adversidades monumentales. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, los coreanos recuperaron su libertad perdida, abriendo así una amplia puerta de oportunidades para la expansión de Samsung. La repentina retirada de los japoneses dejó tras de sí una reserva de activos en Corea que fueron distribuidos entre otras empresas locales a precios reducidos. Lee Byung-chul supo prever esta coyuntura y utilizó astutamente estos recursos para destacar en medio de la multitud. Incluso antes de que estallara la guerra de Corea, la firma de Lee Byung-chul, Samsung, ya había cimentado su posición como una de las 10 principales compañías comerciales del país. Estos primeros pasos marcarían el comienzo de un viaje asombroso, impulsado por la audacia y la determinación que llevaría a Samsung a transformarse en una fuerza global indiscutible en los años venideros. La llegada de la guerra de Corea sumergió al país en una crisis de proporciones inéditas. La infraestructura primordial quedó reducida a escombros, incluyendo elementos esenciales como ferrocarriles y puentes. No obstante, la intervención de agentes externos eventualmente marcó el cese de hostilidades después de 3 años de sufrimientos en 1953. Este conflicto dejó una huella indeleble en la nación, devastando su tejido social y económico. La posguerra presentó a Corea con la titánica tarea de reconstrucción. A pesar del sombrío panorama, esta etapa también simbolizó la resiliencia y la voluntad incansable de la nación de reponerse. La historia de Corea del Sur durante este periodo es un testimonio de su capacidad para enfrentar adversidades y renacer de entre las cenizas, trazando así el camino hacia una futura prosperidad. Tras haber recobrado su independencia por segunda vez, Corea del Sur se enfrentó a desafíos aún más colosales. El país entero se encontraba sumido en la devastación, carente de una base económica sostenible. Para enfrentar esta catástrofe, el presidente Chung Il emprendió la búsqueda de empresas confiables en las cuales invertir, y Samsung se erigió como una de las elegidas. Tal elección se apuntaba sobre los motivos subyacentes. Samsung ya había probado su capacidad para mantenerse a flote en medio de momentos adversos y seguir siendo un protagonista relevante en el mercado. Además, la relación cercana entre Lee Byung-chul y el presidente Chung Il aportaba un vínculo personal que fortalecía esta decisión.
Este punto de inflexión señaló el inicio de un capítulo de renovación para Corea del Sur, mientras se esforzaba por desligarse de las cadenas de la devastación y edificar un futuro promisorio. Samsung, con su histórico de tenacidad y capacidad de adaptación, se convirtió en un pilar central de este proceso de reestructuración y desarrollo. Su presencia en medio de la reconstrucción posguerra marcó el inicio de una colaboración simbiótica entre la empresa y el país, una alianza que desencadenaría un impacto duradero en la economía y la transformación de Corea del Sur en el escenario mundial. Con el correr del tiempo, Samsung vivió una metamorfosis notable, abandonando su papel de simple intermediario comercial para abrazar el mundo de la manufactura. Inició la producción de bienes de consumo diario, como azúcar y harina, y en tan solo un año se aventuró en el sector textil. El crecimiento anual de la compañía se catapultó más allá del 90%, una hazaña impresionante en sí misma. A medida que avanzaba la década de 1960, un golpe de estado reconfiguró el panorama político, derrocando a Chung-hee y dando paso a la presidencia de Park Chung-hee en Corea del Sur. Sin embargo, esta agitación política no impactó a Lee Jung-cho de manera adversa, dado que Samsung había alcanzado una envergadura tal que resultaba prácticamente inmune a las vicisitudes políticas. La consolidación de la empresa como un pilar económico indiscutible le otorgó una resiliencia formidable. A través de su capacidad para atravesar tanto crisis económicas como cambios políticos, Samsung no solo afianzó su posición, sino que también allanó el camino hacia su crecimiento posterior en áreas tecnológicas y electrónicas. Este capítulo histórico subraya la capacidad de adaptación y el enfoque resiliente de Samsung en medio de cambios trascendentales, trazando una senda que culminaría en su ascenso como líder global en múltiples sectores y su papel central en la configuración del panorama económico y tecnológico a nivel internacional. En el año 1969, Samsung lanzó su división de electrónica y al mismo tiempo el gobierno surcoreano ratificó una legislación para aligerar la carga tributaria de las empresas que operaban en la industria electrónica. Con una dosis de sincronía, Samsung era el único actor en dicha esfera en aquel momento y la ley entró en vigor justo en el momento preciso. El primer producto electrónico de Samsung fue el televisor en blanco y negro, pero en breve diversificaron su cartera hacia otros dispositivos electrónicos como radios y grabadoras. Aún así, en sus primeras fases, Samsung debió enfrentar retos considerables en su operación. Su dependencia de la importación de componentes menores era pronunciada, pero para progresar comprendieron que necesitaban generar sus propios componentes. Como resultado, en el año 1974 dieron origen a su primera entidad dedicada a la fabricación de semiconductores, una estrategia que posteriormente demostró ser una brillante decisión. Este movimiento les otorgó la capacidad de incrementar la producción y exportar sus productos electrónicos a otras naciones, engendrando así mayores ingresos. Samsung canalizó estos recursos en su expansión hacia múltiples frentes, tales como la administración hotelera, la industria del entretenimiento, el sector químico e inclusive el ámbito de la defensa. A comienzos de la década de 1980, Samsung presentó al mercado su propia DRAM, coincidiendo con la creciente demanda de productos electrónicos que precisaban de DRAM para operar. Esto les concedió una ventaja competitiva distintiva. No obstante, la calidad de los productos Samsung comenzó a ser puesta en entredicho. Desde los televisores a color hasta los recién surgidos teléfonos móviles, parecía haber un problema en la calidad de los productos. Samsung percibió esta debilidad y se enfocó en elevar la calidad de sus bienes electrónicos. En el año 1992, Samsung se convirtió en el principal productor global de chips de memoria y hasta la fecha se mantiene como un protagonista relevante en el campo de los semiconductores. Además de su impacto económico, Samsung ha tejido una trama profunda en el desarrollo político, mediático y cultural de Corea del Sur. En la actualidad se erige como la segunda empresa tecnológica más grande del mundo en términos de ingreso y ostenta una capitalización de mercado que supera los 520.65 mil millones de dólares estadounidenses, situándose como la 12ª más grande a escala mundial. Samsung también ha incursionado en varios dominios, incluyendo la administración hotelera, la industria del entretenimiento y la esfera química, además de ostentar una división de naturaleza militar. Dentro del ámbito de los teléfonos móviles, Samsung ostenta la posición de mayor fabricante a nivel global en términos de volumen y compite directamente con el coloso tecnológico Apple. Adicionalmente, su negocio de semiconductores engendra más del 70% de sus ingresos. Tras la irrupción de la pandemia, el mercado surcoreano ha experimentado un repunte y la influencia de Samsung en la sociedad es inequívoca. Es imperioso subrayar que
que no todas las acciones de Samsung han sido éticas o benéficas. En el año 2016, su expresidente Lee Kun-hee fue acusado de estar vinculado con redes de prostitución y actividades sexuales ilícitas. Aún así, no se puede desdeñar el papel trascendental que ha desempeñado Samsung en la metamorfosis de Corea en una potencia tanto tecnológica como cultural, desde encarar fuerzas exteriores y un conflicto civil hasta erigirse como líderes en los ámbitos del entretenimiento y la tecnología. La crónica de Samsung merece no solo aplauso, sino también admiración. Su enfoque optimista para abordar adversidades y su compromiso inalterable con la innovación han grabado una impronta indeleble en el tejido global, contribuyendo a hacer del mundo un sitio un tanto mejor a través de sus tecnologías revolucionarias y audaces. Y gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale like y suscríbete, y nos vemos en el siguiente.